La retinopatía diabética, bueno, pues es una complicación de la diabetes en los ojos causada por el daño en los vasos sanguíneos que van al tejido sensible, a la luz que se encuentra en el fondo de la retina. Vamos a tocar este tema y vamos a aprender más con nuestro invitado. Él es Juan Pablo Olivares, oftalmólogo. Bienvenido a Código Salud, Juan Pablo, nuevamente. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, también, con muchas dudas acerca de la retinopatía diabética. ¿Nos puedes definir qué es? Sí, claro. Pues primero, gracias por la invitación nuevamente. La retinopatía diabética es una enfermedad que, como bien decías ahorita, es una complicación de la diabetes. ¿Qué sucede en aquellas personas que han tenido diabetes durante mucho tiempo o que han tenido una diabetes mal controlada? Entonces, lo que va sucediendo es que los vasos sanguíneos de la retina, que efectivamente es ese tejido sensible a la luz, como bien decías, que capta la luz en nuestros ojos para mandar las señales hacia el cerebro, los vasos sanguíneos de esa membrana que tenemos se van dañando. Y a eso se le conoce como retinopatía diabética. ¿Se van dañando con el tiempo, o sea, de manera paulatina? Se van dañando con el tiempo y con los niveles altos de glucosa. Entonces, personas que han tenido diabetes de muy larga evolución, es decir, que tienen 30, 40 años ya con diabetes, a pesar de que tengan un control adecuado de su enfermedad, pueden llegar a tener daño. Y lo otro es aquellas personas que tienen mal control de la diabetes. O sea, los niveles elevados de azúcar en la sangre es lo que dañan a los vasos sanguíneos de la retina. ¿Y cualquier persona con diabetes tipo 1 o tipo 2 puede padecer este trastorno? Sí, no hay distinción entre el tipo de diabetes, cualquiera lo puede padecer. ¿Cómo se detecta la retinopatía diabética? Se detecta a través de una revisión completa por medio de un médico oftalmólogo. Lo que tenemos que hacer es un estudio que se conoce como examen o revisión del fondo de ojo. Para esto ¿Del fondo de ojo? Fondo de ojo, así le llamamos. El ojo, digamos que es como una esfera hueca, está relleno de un gel transparente y en la parte más interna tenemos una membrana que se llama retina. Esa es la que se daña, por eso se llama retinopatía y como es a causa de la diabetes, diabética. Entonces, nosotros revisamos esa parte más al fondo del ojo, por eso se llama el fondo de ojo. Este estudio lo realizamos en un consultorio, los oftalmólogos, y ahí podemos ver los cambios que se van dando con la enfermedad. Lo importante es hacer la revisión a tiempo para evitar daños o secuelas graves a largo plazo. ¿Se le anestesia al paciente, por ejemplo, que se va a realizar el estudio? No, es un estudio en el consultorio. Cuando mucho, si requerimos poner algún lente que va pegado al ojo, así, se utilizan gotas de anestesia, pero en realidad es un estudio que se hace en el consultorio. No necesitamos anestesia ni nada especial. O sea, se revisa, digamos, el ojo con una luz y con los equipos que tenemos los oftalmólogos en los consultorios, con una lámpara, unas lupas especiales para que nos permitan ver el interior del ojo, y con eso vemos la retina y cómo están los vasos sanguíneos. Cero invasivo. Cero invasivo. Cero y muy rápido, me imagino, que es un estudio breve. Sí, es un estudio en el cual a veces necesitamos dilatar la pupila. Eso ponemos una gota, toma unos 20 minutos en lo que hace efecto la gota, y una vez que hace efecto la gota es cuestión de un par de minutos la revisión. ¿Y el resultado? Y el resultado ¿Qué tiempo después lo obtenemos? No, inmediatamente. Es simplemente como asomarme al microscopio, ver cómo están los ojos por dentro y decirle a un paciente, ¿tienes o no tienes retinopatía diabética? ¿Cuáles serían los síntomas, los principales síntomas de la retinopatía diabética? El problema es que la mayoría de las veces cuando inicia la retinopatía diabética no da síntomas. Entonces, por eso es importante la revisión periódica en los pacientes o las personas que tienen o que viven con diabetes. Claro. Tienen que revisarse por lo menos una vez al año. ¿Okay? Cuando ya avanzó y ya tenemos síntomas es porque ya estamos en complicaciones, ¿no? Muy avanzadas. Muy avanzadas. Y los síntomas serían disminución de la visión borrosa, ver mosquitas, ver manchas de sangre. Cuando los pacientes llegan refiriéndonos y dicen tal cual, veo una gota de sangre adentro del ojo, es porque ya los vasos se dañaron tanto que sangraron y ya estamos en el periodo más crítico de la enfermedad.
Entonces, por eso hay que esperarse a no tener síntomas. No hay que esperarse a tener síntomas más bien, sino acudir a las revisiones. Periódicamente. ¿Y tú recomiendas hacerlo una vez al año? Sí, todas las personas que viven con diabetes necesitan una revisión con el oftalmólogo una vez al año. Y Mínimo. Mínimo. Y si el médico que los trata no los manda, nosotros hay que recordarlo, ¿no? O sea, como pacientes somos los responsables de nuestra salud y hay que decirle, oye, claro, me toca mi chequeo de los ojos y hay que ir al oftalmólogo a que lo revisemos. ¿Cómo ve, por ejemplo, una persona con retinopatía? Borroso. Borroso y se van apareciendo como manchas negras, que es justamente esas zonas de sangre que tienen en la retina. Sí, claro. Son así como que las características, las principales. Las principales, moscas, manchas de sangre, disminución de la visión. Del campo también. A veces visual. puede haber disminución del campo visual, pero principalmente son manchas de sangre y visión borrosa. ¿Y cuál es el tratamiento para la retinopatía diabética? ¿En qué consiste? El principal tratamiento es la prevención, Claro. que no nos vaya a dar. Entonces, como oftalmólogos, nosotros podemos hacer muchas cosas para tratar de que la retinopatía se frene, no avance, pero lo más importante está en el paciente, que es tener un control adecuado de su diabetes. Sí. ¿No? Entonces, primero necesitamos eso, que que los pacientes nos ayuden a tener un control adecuado de la glucosa, de la diabetes. Número 1, también es importante tener controlado temas de colesterol, triglicéridos, etcétera. Entonces, eso generalmente los pacientes lo ven con sus médicos internistas o con el endocrinólogo que les controla la enfermedad. Y como oftalmólogos, el tratamiento es para evitar que una vez que la enfermedad ya está en la etapa más delicada, que se llama retinopatía diabética proliferativa, en esa etapa se llama proliferativa porque crecen vasos sanguíneos nuevos en la retina. Como el daño es en los vasos sanguíneos, la retina se trata de defender haciendo venitas nuevas, pero esas venitas nuevas son de mala calidad, se rompen, sangran. Entonces la complicación es debido al esfuerzo del cuerpo por protegerse, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratarlas con láser o con medicamentos que se inyectan dentro del ojo. Uy, Entonces, eso sí debe de ser muy doloroso. Y llegamos a una etapa en donde no queremos llegar. Claro. Justo por eso lo importante es el control y la revisión periódica con el oftalmólogo. Y la prevención. La prevención, claro. Por supuesto. Pero has tenido pacientes ya que te llegan en esa etapa de la retinopatía. Desgraciadamente en México es muy común la Más diabetes. Más común de lo que creemos. Sí. ¿Verdad? Es muy común que las personas vivan con diabetes y no lo sepan. E inclusive pueden llegar de inicio con el oftalmólogo de quien no veo y lo que encontramos son datos de retinopatía diabética. Eso quiere decir que son personas que pueden haber ya vivido con diabetes 5, 8, 10 años sin saberlo, ¿no? Claro. Porque la retinopatía diabética, eso es importante mencionarlo, no se da de un día para otro. O sea, no es que hoy a mí me diagnostiquen diabetes y mañana ya lo tengo, no. No. Generalmente es algo que tarda y por lo menos pasan unos 10 años de vivir con la enfermedad, aproximadamente. Ahora, hay pacientes diabéticos que pueden desarrollarla y hay pacientes diabéticos que no. Exacto. También. Sí. Y eso tiene que ver con los niveles de azúcar, la glucosa, como decíamos, los niveles de triglicéridos, de colesterol y la presión arterial. Si tenemos diabetes mal controlada con hipertensión, triglicéridos alto, colesterol alto, la probabilidad de desarrollarlo es mucho mayor. Si tengo una diabetes bien controlada, con mi presión adecuada, sin colesterol alto, con triglicéridos normales, el riesgo que tengo es mucho menor. Por supuesto, podemos prevenir el progreso en un momento dado. Exacto. De la retinopatía diabética, ¿no? Exacto. Porque aunque, como tú bien dices, que se puede tratar con láser, por ejemplo, Juan Carlos, o con una inyección, si el paciente no se cuida, puede continuar avanzando, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros muchas veces hacemos tratamientos para evitar la progresión de la enfermedad, pero si el paciente no logra un control adecuado de la glucosa y de la presión, etcétera, no vamos a detener la enfermedad. Entonces es bien importante. No se cura. Una vez que los pacientes tienen esta etapa de retinopatía diabética proliferativa, los esfuerzos de los oftalmólogos son para evitar que las personas se queden ciegas. Eso era lo que te quería preguntar. ¿A la larga se puede causar pérdida de visión? Sí, la causa principal por la que las personas con diabetes pierden la visión y se quedan ciegos es por retinopatía diabética.
Qué delicado. Sí. Es un tema muy, muy, muy delicado al que sí hay que atender y hay que poner pues, mucho cuidado, sobre todo, ¿no? Así es. Las edades, por ejemplo, los pacientes más frecuentes con retinopatía diabética oscilan entre qué edad y qué edad. Más que la edad del paciente tiene que ver el número de años que han vivido con diabetes. Porque, por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente son niños o pacientes jóvenes, ¿no? Sí, claro. Y los pacientes con diabetes tipo 2 generalmente son adultos después de los 30, 40 años, ¿no? Entonces, no tanto es la edad, sino el número de años con diabetes. Y te decía, aproximadamente después de 10 a 15 años con diabetes, ya se pueden encontrar algunos cambios en la retina. Generalmente son cambios iniciales, Claro. pero si no se han cuidado bien de la glucosa, si no tenemos un buen control de la presión arterial, etcétera, los cambios ya en ese momento pueden ser graves. ¿Has tenido niños con retinopatía diabética? No, afortunadamente el riesgo en los niños es bien bajito y generalmente es porque apenas empiezan con la diabetes en los pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Sí, claro. Pero pacientes con diabetes tipo 1 sí es posible que a edades más tempranas, Adolescentes. en sus 20s, adolescentes, Jóvenes. etcétera, ya empiecen con problemas de esto, ¿no? Entonces es bien importante por eso el control adecuado de la glucosa. Por supuesto. La prevención y sus chequeos. La prevención. Mínimo una vez al año. Así es. Mínimo una vez al año acudir con el oftalmólogo si sabemos que tienes diabetes. De acuerdo, Juan Carlos, pues te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en Código, aquí en el estudio, y te invitamos próximamente a tocar más temas de salud. Muchísimas gracias. Gracias a ti.